muy general, la cuestión de la solidaridad, sin añadir el adjetivo intergeneracional, es una de las cuestiones fundamentales del pensamiento sociológico. La cuestión de la solidaridad se ha planteado para, bueno, examinar cuáles son los condicionantes, qué es lo que genera la solidaridad. Pues ha sido una reflexión fundamental para entender lo que se llama la acción colectiva, es decir, cómo un conjunto de individuos distintos cooperan hacia un mismo fin. Y esto se ha planteado pues, desde la acción sindical o movimientos alternativos, esa palabra espantosa y tan poco de moda que se llama la lucha de clases, es decir, que es lo que genera la solidaridad, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que el tema que nos ocupa, que es la solidaridad intergeneracional, tenemos que tener en cuenta que es un caso particular de un fenómeno social muy general. No hay sociedad sin solidaridad, eso para empezar. La segunda observación que quiero hacer es que cuando se plantea la cuestión de la solidaridad intergeneracional, pues estamos utilizando en cierta manera un eufemismo, porque el problema social, y si digo problema social es porque lo hay, y la prueba de que lo hay es que estamos todos aquí, entre otras cosas, el problema social viene de una cosa muy sencilla, es que hay individuos cuyo grado de autonomía y de salud, bueno, pues no les permite vivir adecuadamente o simplemente vivir y que necesitan apoyo. Y la cuestión es cómo una sociedad como la nuestra es capaz de dar apoyo a esas personas que carecen de autonomía, que carecen de salud y en muchos casos que carecen también de los recursos económicos necesarios para comprarse una y otra. Quiero decir que creo que hay que centrar el problema en eso y, bueno, y examinarlo. Creo que no tendría mucho sentido que yo enumerara aquí las discusiones numerosísimas y las tentativas numerosísimas que se han hecho para resolver este tipo de problemas, tanto en España como en otros países. Quiero decir, la cuestión del apoyo a las personas que tienen estas características de falta de autonomía, pues se ha planteado básicamente entre dos polos de posible apoyo. Uno de ellos pues, es el apoyo que puedan garantizar instituciones de carácter estatal, de uno u otro tipo, o de uno u otro nivel. Y el otro de los polos pues, es el apoyo que a esas personas pueden suministrar los próximos, los íntimos, la familia generalmente, o incluso los amigos. Bueno, sabemos todos que en estos últimos años el progresivo debilitamiento del estado de bienestar ha conllevado y está conllevando una disminución de la acción pública para apoyar a las personas que tienen ese tipo de necesidades. Y esa disminución, pues, basta con examinar los presupuestos públicos para constatarla y basta con vivir en el mundo para darse cuenta. Quiero decir, no me parece que yo deba extenderme sobre ese hecho que es de todos harto conocido, e incluso quizás mejor conocido que por nadie,
por aquellos servidores públicos que están encargados de prestar esos servicios y que constatan con desesperación que carecen de los recursos necesarios para cumplir lo que consideran su tarea y que es su tarea. El asunto es que antes de que existieran servicios públicos, pues ese apoyo a las personas necesitadas de apoyo, ese apoyo a las personas que carecen de autonomía, pues estaba asignado de facto a las familias. Lo que pasa es que las familias en tiempos pasados pues no eran las familias contemporáneas. Primero, eran más grandes. Segundo, y eso es muy, muy importante, pues solían vivir, si no juntas, muy cerca las unas de las otras. Pero en una sociedad capitalista estamos tendiendo a un hecho que es relativamente nuevo, creo yo, en la historia de la humanidad, y es que hay cada vez más individuos que viven solos, absolutamente solos, y no estoy hablando de ancianos, estoy hablando de gente de mediana edad, hombres y mujeres que viven solos, lo que, por cierto, como sabréis, plantea problemas bastante curiosos desde el punto de vista del marketing. Cuando personas solas van a comprar a un supermercado, encuentran que todos los productos tienen un tamaño demasiado grande para las necesidades de una persona sola. Quiere decir que no se contemplan con mucha atención este creciente desarrollo de la soledad de todos. Pero aparte de las personas solas, aquellas que viven en pareja o que viven casados, pues cuando tienen hijos tienen pocos. Tener hijos, pues también en una sociedad como la nuestra es un lujo, mientras que en otras sociedades pues era una riqueza porque los brazos eran útiles para la producción, pero ahora mismo pues eso no pasa. Entonces nos encontramos en una situación en la que el apoyo público a las personas necesitadas o no existe o escasea y en todo caso disminuye, y el apoyo privado, que es voluntario, se considera que es voluntario, pues está sometido a constricciones materiales que es importante considerar. Quiero decir, pues una cosa muy sencilla que ustedes todos conocen mejor que yo, y es que el familiar próximo que tiene que ayudar a la persona necesitada, pues trabaja 8 horas, tiene 2 horas de transporte y no le queda mucho tiempo ni mucha energía, pero en cualquier caso ahí está la necesidad y bien. Entonces, ¿qué es lo que se plantea y desde qué punto de vista voy a hablar? Miren ustedes, voy a dejar de lado la cuestión de los apoyos públicos o institucionales. Y voy a centrarme exclusivamente en la cuestión de lo que llamaré, para entendernos, las redes de apoyo, las redes personales de apoyo a las personas que tienen necesidades. ¿Cómo se ha examinado el problema? ¿Por qué este problema ha sido examinado? Pues se examina de la manera siguiente. El trabajador social de turno u otra persona, en cualquier caso, intenta identificar a los íntimos, familiares, amigos, lo que sea, que prestan apoyo a una persona que no tiene autonomía. Y una vez que los identifican,
pues se informan de en qué condiciones, digo, materiales para empezar, ese apoyo se puede prestar y en qué condiciones materiales ese apoyo se presta. El caso es que, en el fondo, lo que hace ese trabajador social, ese consejero, pues establece la lista de los apoyos de las personas que soportan al ego, al individuo que nos interesa, hace la lista y examina pues características de esas personas. Y esas características pues son atributos, es decir, nos interesamos por el sexo de las personas, por la edad, por la situación laboral, y aunque no lo hagamos en el papel, al menos mentalmente, pues hacemos un dibujo, y ese dibujo es una especie de estrella que tiene en el centro la persona en situación de necesidad, y alrededor de ese sol pues hay planetas, ¿verdad? Y hay una línea que vincula a esa persona en situación de necesidad con cada uno de los planetas o de las personas de apoyo. Entonces, se dice que se están estudiando las relaciones sociales de ese individuo, de ese ego. Y esto, veis, es una cosa extremadamente antigua. A riesgo de ser antipático, tengo que recordaros que el fundador de la sociología francesa, Émile Durkheim, hizo una investigación célebre sobre el suicidio, en la que llegó a la conclusión, evidentemente no por encuesta, porque los muertos no contestan a las preguntas, sobre las relaciones sociales que tenían los suicidas, es decir, si estaban casados o solteros, o viudos, y bueno, si tenían hermanos, si tenían hijos, si tenían padres, si tenían amigos, y llegó a la conclusión de que los seres anómicos, es decir, los individuos que tienen menos relaciones sociales, tienen más propensión al suicidio. Bueno, cuando se estudian desgracias, quiero decir, que es una parte del trabajo de sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, y toda esta ralea a la que pertenezco, pues cuando se estudian desgracias se suele hacer así, es decir, se suele estudiar las relaciones, y voy a emplear la palabra porque es importante, son las relaciones diádicas, es decir, relaciones entre dos, entre el ego, la persona que nos interesa, y otras personas. Y se estudian esas relaciones diádicas. Entonces, ¿cómo se estudian? Pues, como os decía antes, determinando los atributos de esas personas que apoyan. Atributos, sé que me estoy repitiendo, edad, sexo, situación laboral, etc. Tipo de relaciones, es decir, si son familiares, qué tipo de familiares, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, desde luego, mejor que nada, pero a los que les quería llevar, y quiero ser muy breve en realidad, es que esto no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues no es suficiente por una razón práctica, que las razones teóricas en este momento no me interesan lo más mínimo. La razón práctica es que la relación de la persona que apoya con el apoyado
pues no puede examinarse de forma aislada de la relación de otras personas con el apoyado. ¿Por qué no se puede examinar de forma aislada? Bueno, pues porque el trabajador social que ha hablado con unos y con otros sabe perfectamente que, por poner un caso, cuando tenemos una anciana o un anciano que tiene Alzheimer, pues se producen interacciones entre las personas que constituyen el entorno del enfermo de Alzheimer, o el entorno de la persona necesitada. Interacciones que son a veces positivas y en muchos casos negativas. Quiero decir que, vamos a ver, pues una persona gravemente enferma que necesita ayuda y que tiene 2 o 3 hijos, pues suscita en los hijos conflictos interpersonales. Hay una especie de concurso de a ver quién es más generoso, de a ver quién es más egoísta. Hay una pelea continua entre hermanos, hay una pelea continua entre todo el mundo alrededor de una persona en estado de necesidad. Y entonces se descubre, aunque se descubre de una manera intuitiva y absolutamente empírica, se descubre que la relación con el ego de cada una de esas personas está mediatizada por la relación de esas personas entre ellas. Y eso es precisamente lo que no se estudia. Y alrededor de esto, pues, o centrado en esto, es donde cobra sentido lo que he venido a contarles hoy, que es la importancia del diagnóstico de las redes personales de la persona necesitada, diagnóstico como procedimiento de intervención para mejorar la situación de la persona necesitada. Quiero decir, vamos a ver, yo no soy un trabajador social y no soy un experto. No lo pretendo ser, estoy seguro que usted sabe mucho más que yo. Pero también estoy seguro de que ustedes saben que una de las medidas que toma generalmente un trabajador social en un momento dado es recomendar al cuidador que visite un psicólogo. Porque los cuidadores acaban desequilibrados, acaban con problemas serios, y los cuidadores mismos necesitan cuidados y necesitan ayuda. De ahí, precisamente, que una de las estrategias de ayuda pase ahora por ayudar a los ayudantes. Ahora bien, esa ayuda a los ayudantes se sigue efectuando en esa perspectiva propia del individualismo metodológico, y es que el ayudante es también una persona aislada. Quiero decir, no se considera que el ayudante tiene a su vez relaciones con otra gente que le están afectando, y que ayudar al ayudante no es intervenir sobre un individuo aislado, sino es intervenir sobre la red de relaciones sociales en las que está incluido ese individuo que no está aislado. Eso no existe. Los individuos aislados son un mito de la ideología liberal y no han existido nunca en la historia de la humanidad, a pesar de que estamos haciendo grandes esfuerzos por fabricarlos. Digo, estamos haciendo, desde luego yo no, pero soy víctima de ello. Pero, no sé, creo que la tesis que estoy defendiendo es una tesis extremadamente sencilla y que por lo demás pues corresponde, aparte de a reflexiones teóricas, aparte de del conocimiento que viene de una sociología
de buena calidad, porque hay alguna sociología de buena calidad, no crean ustedes que toda es mala, como parece, aunque admito que lo parece, casi toda, y que tiene razón casi todo el mundo cuando piensa que casi toda es muy mala. Tienen razón. Pero no hay que tirar el bebé con el agua del baño, y la buena sociología, que la hay, pues conviene aprovecharla, digo yo. Bien, no pretendo, ya les digo, competir con ustedes o con vosotros, no pretendo competir en conocimiento práctico, en experiencia directa, pero como vivo en el mundo, pues he tenido la desgracia de ser testigo de más de una de estas situaciones. Es decir, de estas situaciones de conflicto que se producen dentro del entorno de una persona que está en una situación de necesidad. ¿Y qué es lo que he visto? Lo que he visto es que la mejor voluntad de los que asesoran no va más lejos que prestar ayuda individualizada al ayudante. Y he constatado amargamente que esa ayuda individualizada, aparte de servir para consolarse, quiero decir, ¿sabes? Pasa siempre, en fin, hay que aguantar lo que nos viene, en fin. Bueno, es decir, lo que yo llamo la medicina más barata que se utiliza, que no es la penicilina ni la aspirina, es la moralina, que consiste en decirle a la gente lo que es moral, lo que debe hacer, lo cual me parece generalmente inútil, porque la gente lo suele saber, y si no, suele saber lo que debe hacer, y si no lo hace, generalmente es porque no puede. Bueno, pues no se plantea, lo que no se plantea en ese asesoramiento es el diagnóstico de las relaciones existentes entre los ayudantes mismos y tampoco se produce naturalmente una tentativa de intervención sobre la forma de la red de relaciones entre ayudantes, que eso podría mejorar la situación del ayudado. Bueno, ¿por qué no se hace esto? Pues miren ustedes, no se hace esto porque esto no se enseña en las escuelas de trabajo social, porque esto no se enseña en las facultades de psicología, porque esto no se enseña en las facultades de medicina, y debería decir que tampoco se enseña en la mayoría de las facultades de sociología. Hay poca gente que trabaje sobre esto en nuestro país. Yo me he dedicado a revisar estudios sobre un tema muy general que se llaman las redes de apoyo, no solamente a personas mayores necesitadas, sino a inmigrantes, por ejemplo. Sobre ese tema ha habido más estudios. Y son siempre lo mismo, es decir, se llama pomposamente red, a lo que no es nada más que un repertorio de relaciones diádicas entre una persona y el ayudado, una persona y ayudado, otra persona y ayudado, sin tener en cuenta las relaciones entre esos alter, es el nombre, vamos a hablar de ego y alter, que es lo que... de los alter entre ellos. Sin embargo, la teoría dice que eso es una cosa muy importante. Y les diré algo más. Miren ustedes, hay un principio básico, fundamental en sociología, que es, permítanme la expresión grosera, más antiguo que el mear, es que lo social empieza con 3, no con 2, y eso el gran Simmel lo decía. Entre 2 solo hay una relación interpersonal, para que haya una relación social hace falta al menos 3. ¿Y por qué al menos 3? Pues miren ustedes, porque hay una lógica que está presente incluso en las sociedades animales, que es la lógica de la alianza, que es 2 contra 1. Y si uno no entiende la lógica de la alianza, no entiende nada. Pero claro, la lógica de la alianza se opone a la lógica del conflicto. La solidaridad se opone al conflicto.
Y para hablar de todo eso hace falta contemplar algo más que relaciones diádicas, que relaciones 2 a 2. Hace falta contemplar un conjunto de relaciones. Bueno, me paro un momento. He conseguido hasta aquí hablar con claridad y hacerme entender bien. Y por otra parte, ¿les interesa o les estoy aburriendo soberanamente? Bueno, gracias. Me he permitido, yo soy una persona muy antigua y aunque me ha gustado mucho siempre la informática, detesto las presentaciones PowerPoint, suelo hablar sin apuntes y le digo a mis alumnos cuando se sorprenden que yo no utilice nunca apuntes, que de aquello de lo que no me acuerdo es que no vale la pena acordarse. Y que por qué les aburriría con semejante cosa. Esto es una representación de una red personal que existe. Es decir, es un caso real, lo que pasa es que la discreción me impide poner nombres. Aquí tenemos, en realidad, este personaje que he nombrado para entendernos Abuela María, que es una señora de 74 años que tiene Alzheimer. El abuelo Paco es el pobre marido de la abuela María, que tiene 83 años y convive con ella. Y en este momento está al borde de un infarto de miocardio, porque no puede más. Intenta hacer él todo lo que puede y lo intenta por razones muy, muy curiosas, pero una de ellas es por dignidad. Bueno, pues esta pareja tienen una hija que he llamado Adela, que tiene marido Adela, ¿vale? Tiene otra hija que se llama Rosa y tiene un hijo que se llama Manuel, ¿vale? Las líneas que van de las hijas a hijos pues representan apoyo. No me he dedicado a valorarlo, pero les voy a dar una idea de lo que son las intensidades de apoyo. El grosor de la línea representa la intensidad del apoyo. Bueno, puede representar muchas cosas, pero es que no les quiero aburrir tampoco con tantos detalles de un programa o de otro. Aquí aparece un individuo interesante, que es el hermano Fernando. ¿Hermano de quién? De la abuela. Lo que pasa es que es mucho más joven y sí la apoya mucho. Bueno, en la medida en la que puede, porque este a su vez tiene hijos y tiene hasta nietos. Y este pues tiene una esposa, que es buena chica y hace lo que puede, una mujer de 45 años o 50, pero que también se ocupa de sus hijos. Aparte de eso, en el entorno, pues resulta que la abuela tiene una hermana, que está aquí, que la apoya de vez en cuando, y está el amigo Juan, que es más bien amigo del marido, que es un viejecito y que hace lo que puede. Bueno, esto no les sorprenderá a ustedes mucho, situaciones como estas se encuentran y espero que me digan que no es una cosa estrambótica la que acabo de representar. Pero, claro, no sé si se dan ustedes cuenta de que aquí hay personas en la red de apoyo mucho más importantes que las otras. Y mucho más importantes no porque individualmente tengan un apoyo más intenso, sino por la intensidad de relaciones que tienen entre ellas. Ven ustedes que aparecen ahí unos numeritos al lado de cada uno de los puntos. Esos numeritos miden las relaciones que ese punto tiene con todos los demás y se llama el grado del punto. Huelga decir que el mayor grado lo tiene la abuela, puesto que de ella estamos hablando. Pero podríamos quitarla y hacer una red sin abuela. Quiero decir, una red en la que no quedaran nada más que las relaciones
entre todos los demás. Y entonces observaríamos con sorpresa que el hermano Fernando pues tiene nada menos que 8 relaciones y que tiene más importancia en la red de apoyo que prácticamente nadie más. Quiero decir, está relacionado con muchos y a través de él pasa información, pasa consejo, pasa tentativas de llegar a acuerdos. No es fácil llegar a acuerdos en este tipo de redes familiares. Por ejemplo, no es fácil llegar a un acuerdo sobre si se lleva o no se lleva a la abuela a un centro de día. No es fácil llegar a un acuerdo sobre si se la lleva o no se la lleva a una residencia. Menos fácil todavía es llegar a un acuerdo sobre de dónde sale el dinero necesario para hacer esas cosas. Claro, yo creo que el consultor, la persona que ayuda a mejorar la situación de nuestro ego, que es la abuela María, pues le sería muy útil conocer la red, pensar sobre ella para saber cómo intervenir. Por ejemplo, para que vean lo que quiero decir en saber cómo intervenir, una tentación de cualquier trabajador social a la hora de hablar con la familia, pues va a ser hablar con los hijos. Bueno, no está mal, pero en esta red particular hay que hablar con el hermano Fernando. ¿Me explico? Y hay que hablar para facilitar la consecución de acuerdos entre los demás, porque esta persona tiene relaciones con todo el mundo. ¿Vale? Bueno, siempre es útil saber esto. Evidentemente, claro que hay que intervenir sobre otro tipo de relaciones. Por ejemplo, las relaciones entre los hermanos, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué intensidades tienen? ¿Cuáles son las situaciones personales? Bueno, todo eso se puede incluir en un diagnóstico de la red personal. Y les voy a decir una cosa, es muy fácil hacer esto. Esto que les estoy enseñando es una cosa muy fácil de hacer. Y decir que vamos a ver, que se puede, con una clase de un par de horas, se puede enseñar a cualquier persona a recoger los datos de manera ordenada, a representarlos de manera útil y a analizarlos. Y que esto se hace con programas de ordenador gratuitos, de libre disposición, que ocupan poco espacio en el disco. Es una cosa muy fácil, quiero decir. Hombre, todas las cosas fáciles pues hay que saber. Pero eso tiene también una solución muy fácil. Se trata de aprender y eso es todo, ¿no? Yo, en fin, me contentaría con haber sido capaz de sensibilizarles respecto a la importancia de las relaciones interpersonales entre las personas que ayudan y que están en un círculo inmediato. Y que es de la mayor importancia identificarlas, de la mayor importancia saber las relaciones existentes entre ellas. Y una pequeña nota metodológica que también es muy sencilla. Miren ustedes, muchos de estos estudios sobre redes personales, pues la información sobre las relaciones entre unas personas y otras se le piden al ego.
pero cuando la eco tiene Alzheimer, por ejemplo, y no tiene memoria, lo que dice, a lo mejor dice algo, si se acuerda del nombre de las personas, que a veces ya saben ustedes que no se acuerda, pero no es una información válida. Entonces, hay que buscar otros procedimientos para conseguir esa información. Y esos otros procedimientos, pues, consisten en hablar con las demás personas, no solamente con el informante, y preguntarles a las demás personas sobre sus relaciones entre ellas. Y contrastar además las respuestas de unas y de otras. Les voy a dar un ejemplo. La hija Adela, cuando uno le pregunta, pues va a decir que la hija Rosa no da ni golpe porque es una egoísta. Si uno le pregunta a la hija Rosa, va a decir lo mismo de la hija Adela. ¿Me explico? Y sobre esta línea que las une, no vamos a saber gran cosa. Ahora, un procedimiento de saber algo es contrastar lo que dice uno de otro y otro de uno. Y lo que dice un tercero de ambos. Bueno, ¿que eso requiere trabajo? Miren ustedes, sí que requiere trabajo. ¿Que vale la pena hacerlo? Estoy convencido. Y estoy convencido de algo más. Y es que ven, desgraciadamente, no se han hecho investigaciones en esta perspectiva. Y no tenemos un acervo de resultados sobre el que se pueda reflexionar. Y, bueno, pues creo que valdría la pena hacerlas. Y además que valdría la pena hacerlas cuanto antes. Porque uno de los mayores obstáculos a la ayuda voluntaria, a la ayuda de familiares y amigos, o no tanto a la ayuda como a la eficacia de la misma, pues los obstáculos provienen de las relaciones interpersonales de los ayudantes. Entonces, bueno, saber cómo intervenir sobre esas relaciones personales en una perspectiva de mejora de la situación de la gente me parece esencial. Y, bueno, pues ¿cómo se sabe? Pues se sabe estudiándolo. Habría que hacer algunas investigaciones en España sobre este tipo de cosas que sirvieran de base para poder dar una formación focalizada hacia la gente que interviene, para que pueda intervenir mejor. Y yo creo que no se pueden pedir peras al olmo. Bueno, en una situación como la de la Universidad Española es difícil pedirle a las universidades que hagan nada porque no tienen dinero. Pero felizmente hay otras instituciones en la sociedad española. Hay ONGs, hay empresas privadas que podrían eventualmente, pues, ayudar a que estas investigaciones se hicieran, ayudar a que esta formación se diera. ¿Y se diera a quién? Pues a quien la necesita. Bueno, pues voy a acabar mi exposición con una propuesta optimista. Creo que lo podemos hacer, pues hagámoslo.